Bueno, vamos a comenzar con programación orientada a objetos. Ustedes ya en Java supuestamente deberían haber visto ya algo de objetos, pero los objetos que ustedes pueden ver en Java son diferentes, porque son mucho más completos que los objetos que se pueden ver en JavaScript. Justamente, ¿por qué? Porque el lenguaje JavaScript no es un lenguaje totalmente orientado a objetos, sino que eh, está, utiliza algunas cosas del paradigma orientado a objetos, pero en sí no podemos crear clases, por ejemplo, que es la gran facilidad que tiene Java. Y no podemos hacer polimorfismo, por ejemplo. Sí se pueden utilizar los conceptos de herencia, pero no los conceptos de polimorfismo, por ejemplo. Nosotros lo podemos ver desde una parte bastante sencilla, donde se cumplen con los preceptos básicos, que es la definición de una clase en Java, y en JavaScript es más o menos parecido. JavaScript tiene una serie de objetos predefinidos, ¿sí? Que ya están creados y nosotros podemos hacer referencia a ellos utilizando el objeto y la clase. Por ejemplo, son la clase mat, la clase string, la clase date, ¿sí? Esas son las tres principales que me permiten manejar, o sea, son objetos predefinidos que tienen varios procedimientos y nosotros podemos usar procedimientos o métodos, cualquier método tiene una serie de métodos predefinidos también y nosotros los podemos usar en cualquier momento. Para definir una clase en términos de objetos, la clase se divide en dos, ¿sí? En tres, digamos. El nombre de la clase, ¿sí? Que es a lo cual nos vamos a referir, y los atributos y los métodos. Los atributos son aquellas cosas o aquellos elementos, aquellos componentes que caracterizan a la clase, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro ejemplo que tenemos acá escrito, podemos definir una clase cliente que tiene como atributos elementos que no van a cambiar, o sea que son propios del cliente, como por ejemplo el saldo, el nombre, el DNI, ¿de acuerdo? El domicilio, la localidad donde vive. Ese tipo de cosas son lo que nosotros denominamos los atributos. Si lo tuviésemos que llevar a otro ámbito, por ejemplo, creamos una clase que se llame canes. Y la clase canes tiene que tener algunos atributos que definen al can, ¿sí? Y podemos decir la raza, el pelaje, por ejemplo, la altura, el peso, y algunos elementos más, qué sé yo, como fecha de nacimiento del can, y ese tipo de cosas son los que definen a esa clase can. ¿Y por qué lo trato de definir de esa forma? Porque la definición de una clase es la abstracción de una entidad. La entidad puede ser un ser vivo, puede ser un objeto. Si nosotros decimos vamos a definir la clase auto tiene propiedades. O sea, ¿y cómo puedo definir un auto en términos generales? Cosa de que no importa el color en la marca que venga, sino que yo con eso tenga el concepto de lo que es un auto. Y a ver, ¿qué cosas tiene el auto que no tiene otro vehículo? Bueno, tiene un motor, tiene una marca, tendrá, qué sé yo, una caja de velocidades, será automático, ahora que están de moda los automáticos, o no, será manual.
tendrá tapizado de cuero, no tendrá tapizado de cuero. Será del tipo, ¿qué tipo de auto? ¿Será del tipo SUV o del tipo sedán o del tipo deportivo? ¿De acuerdo? Pero eso me indica que eso es un auto y no puedo decir que es una moto. ¿Por qué? Y porque una moto, si bien tiene marca, tiene color, no viene con tapizado de cuero u otro, ¿de acuerdo? Tampoco viene con caja automática, ¿sí? Entonces yo puedo definir un auto de una moto o una bicicleta, ¿sí? A pesar de que aparecen las bicis con motorcito, pero bueno, tampoco viene al caso el tema del tapizado, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros definimos así una clase en general que me permite definir el objeto que yo quiero, ¿sí? A eso se llama abstracción, ¿de acuerdo? Entonces, esa abstracción es extraer las propiedades principales que hacen que eso que yo estoy definiendo sea eso y no otra cosa, ¿sí? Sea una casa o sea un edificio, ¿sí? Entonces, la segunda parte son los métodos. Los métodos son las acciones que va a hacer el objeto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Y si decimos que yo tengo una clase que era Kant, donde definía la raza, el pelaje, el peso, la fecha de nacimiento, país de origen, qué sé yo, todavía no definí qué acciones hace el perro. Entonces, las acciones que hace el perro, ¿cuáles son? Típicas. Dormir, comer, ladrar. ¿Sí? Alguna otra acción diferente y digamos que es un perro guardián. ¿Sí? Y esas son acciones, propiamente verbos, ¿de acuerdo? Que hace que esas propiedades del perro se ajusten a todas esas o a algunas de ellas, porque puede ser que el perro no sea guardián. ¿Sí? Pero sigue siendo un perro. ¿Por qué? Por las propiedades que yo le di. Y las acciones cumplen con una X cantidad de acciones que algunos perros los cumplirán en más, otros perros los cumplirán en menos. ¿Está bien? Entonces, en nuestras definiciones, fíjense que dice la clase cliente tiene como atributos el nombre y el saldo. Podemos poner algunas otras cosas más, como les dije recién. Las responsabilidades justamente son esto, o los métodos, que son las acciones. ¿Qué es lo que va a hacer un cliente? ¿Va a depositar efectivo o va a extraer efectivo? O cheque o lo que sea. ¿Está bien? Pero estas son las dos acciones principales que va a hacer. ¿Está bien? Y acá les aparece una palabra rara que se llama constructor. El constructor es cuando nosotros iniciamos los atributos del objeto. ¿Cuáles son los atributos del objeto? Estos dos. ¿Y qué nombre? Y el nombre Juan, el saldo 10.000. Estaba pobre Juan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso es cuando nosotros le damos, instanciamos el objeto, o sea, ya le damos una entidad al objeto. Entonces ahora ya será, no se llama clase, sino que cuando nosotros le damos los atributos necesarios para que tome una identidad, entonces se denomina que el objeto está instanciado. ¿Y eso qué significa? Significa que el objeto existe a partir de ese momento en un espacio de memoria de nuestra computadora. ¿De acuerdo? Bueno, luego dice, debemos implementar los siguientes métodos. Normalmente el constructor se utiliza el primer carácter en mayúscula. Esto es para diferenciar. El constructor tiene el mismo nombre, ¿sí?, que el cliente. ¿Sí? Siempre. O sea, que el cliente, que la clase. Entonces acá el constructor será el constructor cliente. ¿De acuerdo? Donde le pasamos al nombre, tendrá un nombre efectivo y un saldo efectivo. ¿Cómo lo crearíamos? En nuestra construcción del código, lo que vamos a hacer es crear primero el constructor. Siempre se tiene que crear primero el constructor. Siempre debe existir el constructor.
donde nosotros vamos a declarar a través de una función. Y el otro detalle es que en JavaScript nosotros declaramos funciones. Siempre declaramos funciones. ¿Está bien? Que estos son los métodos que vamos a crear, ¿sí? Para que nuestra clase pueda comenzar a funcionar. Entonces, creamos el método donde la primera palabra del método constructor va a estar, la primera letra va a ser en mayúscula, y dijimos que tenía el mismo nombre que la clase. Entonces, la función cliente va a recibir como parámetros el nombre y el saldo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que el nombre de este objeto va a recibir el parámetro nombre, y el saldo de este objeto, el dis, siempre hace referencia al objeto que se está trabajando, ¿sí? Va a recibir como parámetro un saldo. Entonces, este nombre y los dos son diferentes, ¿sí? Esto es un nombre de parámetro y este es el name o el nombre del objeto. ¿Está bien? Y ahora le vamos a decir que a este objeto va a recibir otro parámetro, o sea, en la creación del método, ¿sí? Que se va a llamar depositar, y va a recibir otro parámetro donde le vamos a cargar los valores en el objeto que se va a llamar extraer. Y ahora creamos la función, a continuación, creamos una función, ¿sí? Acá estamos creando el método constructor de toda la clase, ¿sí? Por un lado, los atributos y por otro lado, los métodos. Y acá definimos específicamente el método, ¿sí? Entonces decimos que la función depositar va a recibir un parámetro que se va a llamar dinero. Yo le puedo poner cualquier nombre. Entonces, esto significa que el dis es este objeto, ¿sí? Al objeto que yo me estoy refiriendo, clientes, va a recibir, ¿sí? A la misma variable de clase que el dissaldo, el dinero. ¿Esto qué es lo que es? Es un acumulador, ¿de acuerdo? En la función extraer voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a pasar el parámetro dinero, se lo voy a cargar al objeto, ¿sí? Y le voy a restar lo que tenga. Y en este caso, nosotros ya creamos una clase, ¿sí? Completa con sus métodos. Entonces, el nombre de la clase debe coincidir, como les dije, con el nombre, sí o sí, que es la función principal que nosotros vamos a crear, y se denomina, como les dije, el constructor. Esto se llama así acá y en la China y en Java, ¿sí? Cualquier lenguaje que tenga orientación a objetos tiene un constructor, y digamos que por regla general, ¿sí? El constructor se escribe con el mismo nombre y en general con la primera letra del nombre de la clase en mayúscula. Y esto es de aquí en adelante. Entonces, la función, como les dije recién, llegan como parámetros para inicializar los atributos, ¿sí? Los atributos de clase. El dis nombre, dis saldo son atributos de clase. Con la palabra dis diferenciamos los atributos de los parámetros, ¿de acuerdo? Estos son los atributos de clase y estos son los parámetros que van a llegar, como dijimos. Y todos los atributos deben llevar, los atributos de clase, ¿sí? Deben llevar la palabra dis que hace referencia al objeto específico. También el constructor que inicializamos de referencia a todos los métodos que contendrá la clase, ¿sí? Vamos a trabajar, podemos tener más de 2 métodos, ¿sí? Un detalle importante es que una clase no debe tener muchos métodos, ¿sí? Como dice en la diapositiva anterior, los métodos son las responsabilidades. Entonces, una clase no puede tener
una amplitud de responsabilidades demasiado grande. ¿Por qué? Y porque ya no me sirve, ya deja de cumplir las funciones y el objetivo de la orientación a objeto. La orientación de objeto me dice que un objeto, o sea, una clase se especializa en algo, hace algo que es propio de él y no tiene que hacer otras cosas. Entonces, si nosotros sobrecargamos una clase con muchos métodos, quiere decir que nuestra clase está mal definida. ¿Mm? ¿Qué significa? Y que tengo que hacer otra clase que seguramente hay más de un método, ¿sí? O tengo que redistribuir las responsabilidades, ¿de acuerdo? Ya le digo, una clase no puede tener una carga de responsabilidades demasiado grande, porque ya deja de ser un beneficio de la orientación a objetos. Bueno. La implementación de los métodos, ¿sí?, es concretamente la construcción de la función, ¿sí?, la construcción de la función que se va a ejecutar, concretamente donde ya le pasamos los parámetros que van a hacer que esta función comience a trabajar, ¿de acuerdo? El método depositar actualiza el atributo del saldo de la clase con el valor que contiene el parámetro dinero. Lo mismo me va a pasar con la función extraer. Siempre, ¿sí?, es necesario tratar de alguna manera, y esto ya es una cuestión de costumbre, de diferenciar los atributos de la clase por la palabra this. ¿Sí? A nosotros ya nos facilita un montón decir this sin tener que mencionar acá, ¿sí?, en lugar de this, clientes. Cliente.saldo lo estoy supliendo por la palabra reservada this. Si lo tenemos que llevar a la clase, a nuestra clase, la tenemos que llevar al script del programa que nosotros vamos a hacer. Como afortunadamente acá no tenemos que compilar nada, sino que lo escribimos y se va a compilar en el tiempo de ejecución que me va a permitir el browser. Definimos el script dentro del código HTML, ¿sí? Definimos un script y declaramos la función cliente, creamos los atributos, creamos los métodos, ¿sí?, los vamos instanciando con las variables que van a recibir, creamos los métodos específicos, ¿sí?, ya le damos entidad, y luego vamos a crear, por ejemplo, una variable que se llame cliente1. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a darle vida al objeto, ¿sí? Lo vamos a crear físicamente. ¿Cuándo lo creamos físicamente? Cuando le pasamos los parámetros. Entonces, ¿qué dijimos? Que nosotros íbamos a recibir, instanciar los atributos del cliente, ¿sí?, con el nombre y el saldo. Con el nombre y el saldo. ¿Está bien? Entonces, creo una variable cliente1 a la cual le voy a asignar el new cliente con el parámetro Diego y el valor 1200. El new lo que hace es crear un nuevo objeto. ¿De acuerdo? New cliente es una nueva instancia del objeto clientes. Ay, qué cansador. Una nueva instancia del objeto clientes. Bueno, lo estoy creando acá. ¿Y esto qué significa? Significa que en este momento el objeto cliente ya existe en la memoria con estos valores. ¿Qué puedo hacer? Ahora lo voy a utilizar. ¿Sí? ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar
los atributos y voy a utilizar los métodos que tiene el objeto cliente. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando el document_write, ¿de acuerdo? Y acá voy a escribir nombre del cliente, vamos a concatenar el objeto cliente1 con el atributo del cliente. Dijimos que era el nombre, ¿está bien? El atributo nombre, que me va a traer la palabra Diego. Siguiente línea, document_write, saldo actual, el objeto cliente con el atributo saldo, ¿sí? Con los 1200 que le acabamos de cargar. Y ahora ejecutamos el método depositar. ¿Cómo lo leo? Con el objeto cliente ejecute depositar con el parámetro dinero, que eran estos 120, que es lo que me está pidiendo este parámetro en la función depositar. Vuelvo a escribirlo, hago un document_write, luego de depositar 120, voy a obtener el saldo. ¿Está bien? ¿Qué es el saldo? ¿Sí? La ejecución de, o sea, una de las variables de los métodos, que yo la voy a extraer según el dinero que le haya y la operación que haya hecho. ¿Está bien? Listo. Ahora ejecuto extraer, saco 1000 y hago exactamente lo mismo. Del objeto cliente obtengo el valor del saldo, que es la ejecución de la función extraer dinero. Bueno, entonces, de esta manera, nosotros podemos definir otro cliente utilizando la misma clase. Podemos crear un cliente 2 si queremos, ¿sí? Hacemos lo mismo. Le asignamos el new cliente, nombre y saldo, ¿de acuerdo? Y luego hacemos las llamadas a los métodos que creamos necesarios. Y hago exactamente lo mismo. Entonces, fíjense acá, voy creando distintos clientes, y luego los ejecuto llamando los métodos que quiero. Entonces, este lo tienen, ¿sí? Lo tienen en la diapositiva. Cópienlo, pónganlo dentro de un HTML, ¿sí? Línea a línea, traten de que no se metan caracteres raros y lo ejecutan como, como está indicado en la diapositiva. Y fíjense cómo va cambiando los valores, o sea, cómo trabaja. ¿Está bien? Bueno, 10 minutos copian, pegan y lo ejecutan, fíjense.